director de México Elige, a mi amigo Sergio Zaragoza, que nos va a dar opinión sobre el estudio nacional, precisamente de opinión pública. Mi querido Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Maestro Polo de Lara, muy bien, gracias. Gracias como siempre por la invitación a tu espacio. No, hombre, pues es un gustazo tenerte con nosotros y saber, pues, qué es lo que piensa, qué está sintiendo en este momento. Perdón, pero dicen que es el pueblo bueno y sabio, ¿no? ¿Qué dice el pueblo bueno y sabio, Sergio? Gracias, maestro. Mira, hicimos el levantamiento de la encuesta de México Elige del día 11 al 15 de julio. Fue la encuesta contestada por 11,608 mexicanos en todo el país. Y esta muestra pues, nos arroja resultados muy interesantes. Comenzamos con, por ejemplo, la aprobación del presidente López Obrador, que el mes pasado tuvo un incremento de cerca de casi 1,5 porcentual. Hoy vemos que el presidente baja lo que creció. Este crecimiento atribuido más que nada al tema de del triunfo en Edomex. Y hoy este avance que tuvo en su aprobación tiene un retroceso de 1,6 puntos porcentuales, quedando el presidente este mes en una aprobación del 57,9 y una calificación del 54,5. También atribuida esta baja muy probablemente al tema de seguridad pública en el país, ya que la seguridad pública como preocupación de los mexicanos y principal problema del país tuvo un incremento de cerca de 10 puntos porcentuales este mes, es decir, pasa del 39,6 al 49,1. Mantiene el primer lugar, pero lo interesante aquí es de que si hacemos el desagregado de los temas de seguridad pública, inseguridad tiene solamente 24,1%, por encima del segundo lugar, que es solamente corrupción, 21,5%, violencia con 17% y narcotráfico con 8%. Es decir, los temas de seguridad pública se le están saliendo de control a el gobierno, y esto ya es tomado como un problema muy serio dentro de la población mexicana. Pues no podría ser de otra manera, mi querido Sergio. Yo no sé tú, no sé qué percibas, pero desde Factor Radio, sin dedicarnos nosotros a levantar encuestas, pues sí, platicas con la gente, ¿no? Y todos decimos, oye, no es el mejor momento como para salir de viaje. No, y especialmente si quieres ir a las playas de Acapulco, pues vemos ahí el tema de los bloqueos constantes a la carretera, los secuestros incluso a miembros de la misma Guardia Nacional, el tema propio del narcotráfico, no solamente en ese estado, sino en muchos estados, que viene siendo una constante ya, donde la autoridad, pues no es la autoridad de gobierno, sino la autoridad de los propios delincuentes. Y bueno, eso pues reflejado hoy en la encuesta de México Elige. En otros temas, más político-electorales, te comento que pues en la medición sobre los presidenciables, que básicamente está hecha en 3 bloques, es decir, el bloque de la 4T o de las famosas corcholatas, el bloque hoy opositor o del Frente Amplio por México, y los careos generales y de partidos políticos que hacemos cada mes. Este mes, en cuanto a el bloque de la 4T, en esta posibilidad de una encuesta general que se va a hacer a población abierta, ante la pregunta de quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en el 2024, Claudia Sheinbaum hoy recupera el primer lugar, no muy por encima de Marcelo Ebrard, podemos decir que prácticamente están en un empate técnico, con 29% de las preferencias, Marcelo Ebrard con 27%, Adán Augusto López con 17% y Fernández Noroña con 16%, muy cerca de Adán Augusto. Adán Augusto crece incluso 3 puntos porcentuales este mes, aún con los escándalos que están alrededor de su persona, y él de alguna forma pues como que está desarrollando un teflón alrededor de esos escándalos. Si nos vamos al tema de del Frente Amplio por México o de la Alianza Va por México, aquí es un crecimiento sorprendente. Xóchitl Gálvez, que el mes pasado, cuando lo comentamos en tu programa, traía 12,5% de preferencias dentro de la población abierta en general. Hoy
crece prácticamente 5 veces más, es decir, se va a 50.6, sube 38.1 puntos porcentuales en esta medición, dejando muy por encima, casi 5-1, a los otros competidores como pueden ser Santiago Krill, que tiene un 10.5 en las preferencias, a Enrique de la Madrid, que tiene 10.1, bajando ellos sí entre 7 y 2 puntos porcentuales, pero donde más de alguna manera ella ha acaparado atención es en los indecisos, donde en otros indecisos ella de alguna forma logró bajar ese número en 23.9 puntos porcentuales. Un fenómeno, ahora sí, este asunto de el factor X o Xóchitl Gálvez, cuyo crecimiento pues podremos atribuir a muchas cosas. Uno, no escatimar en su trayectoria política. Dos, la sorpresa misma que toma por asalto a la población con una figura fresca, nueva, en esta competencia que ya tiene algunos meses por parte de todos los actores políticos. Y tercero, muy importante, la misma exposición que el presidente ha dado en la mañanera, teniendo ya prácticamente muchos días seguidos con menciones, cuando el presidente mismo fue el que cerró la puerta a Xóchitl Gálvez de Palacio Nacional. Después el propio presidente no la ha podido sacar de ahí mismo con sus palabras de Palacio Nacional. Es una cuestión que ha ayudado, obviamente, en que el factor conocimiento, que Xóchitl traía alrededor de un 30% de desconocimiento en la población, hoy esté solamente en el 8% dentro de la población abierta. Oye, Sergio, a ver, tú que eres experto en la materia, hay quienes, parte del Frente Amplio y sobre todo simpatizantes, me dicen, no, es que ahora sí, vas a ver cómo recuperamos la presidencia de la República. A ver, el tema de que Morena tenga más de 20 gubernaturas, ¿no va a ser factor, Sergio? Como lo podríamos haber dicho cuando la elección del 2018 que ganó Andrés Manuel López Obrador, o el mismo esquema sucedía en la elección de Vicente Fox, donde pues prácticamente todos los estados eran priistas. Con Andrés Manuel López Obrador había una composición amplia de estados panistas y priistas, prácticamente. Es más, no había ningún estado gobernado por Morena en el 2018, y hoy pues tenemos la misma fórmula donde Morena gobierna una gran mayoría de los estados. Entonces tú me dices si eso es factor en una situación de cambio, pues podríamos decir que pues bueno, se repite lo de López Obrador y se puede repetir lo de Vicente Fox, donde la población abiertamente salga a votar por su candidato preferido, que emocione a este candidato y que se lleve esa emoción a las urnas. Yo creo que definitivamente el control político de los estados genera una cuestión de dispendio de recursos públicos hacia la movilización, pero eso no necesariamente puede significar que ese volumen de votos sea mayor a la voluntad de los mexicanos a salir a votar libremente a las urnas. Recordémonos que un factor muy importante con Vicente Fox y otro con Andrés Manuel López Obrador fue la clase media, la media baja, media alta y media en general, que a estos generalmente no los sacan a votar los partidos políticos porque normalmente no venden el voto o se niegan a ser acarreados en una elección hacia las urnas. Entonces aquí es donde de alguna manera Xóchitl Gálvez viene un poco a prender el espíritu, ahora sí que democrático y de voto de los ciudadanos, y está despertando ciertas emociones, como que pudo activar ciertos resortes en la clase media, donde esta clase media apática, como lo vimos en el Estado de México, que la votación fue muy baja, aún así con un resultado cerrado de 8 puntos porcentuales entre Delfina y Alejandra del Moral, hoy vemos que esta cuestión puede revertirse, e incluso en los careos que hemos hecho este mes, aún estando Morena muy por encima como partido político en el espectro nacional, con casi el 48% de la intención de voto y el PAN con un 24%, cuando nos vamos ya a una elección con boleta abierta, la diferencia entre Xóchitl Gálvez y una posible candidata como puede ser Claudia Sheinbaum se reduce entre 4 y 1 punto porcentual, es decir, se pone ya a una competencia más cerrada
hacia la presidencia de la República. Oye, interesante lo que estás planteando, Sergio, en relación a los procesos electorales de antaño, el de Vicente Fox, el de el propio Andrés Manuel López Obrador, porque sí hay quien comenta eso. Dice, no, pues va a ser factor, va a haber un peso específico en la operación de los gobernadores. Y bueno, esto que comentas es muy, muy interesante. Se podría decir, a pesar de tener control político en los estados y como tú bien señalas, el dispendio de recursos no es factor. Oye, y déjame compartir contigo, mi querido Sergio, el domingo estuvo en Puebla Marcelo Ebrard. Tuvo la gentileza, y así lo pongo, de invitar a directores de medios de comunicación. Ahí estuvo tu servidor en un desayuno y nos convidó de la encuesta que él trae y dice que está arriba de su compañera. No mencionó a Claudia Sheinbaum, solamente dijo, pues hay una compañera que dice que va arriba, la realidad es que no. Habla de una empresa encuestadora que trabajó en el Estado de México y que todo el tiempo puso a Delfina Gómez como puntera y como, pues lo sabemos hoy, como la triunfadora en ese proceso electoral. Pero Marcelo dice que él va arriba. ¿Cómo ves, Sergio? Bueno, de nuevo, Marcelo Ebrard en la encuesta pasada de medición que hicimos nosotros en México Elige estaba 2 puntos por encima de Claudia Sheinbaum. Hoy está pues prácticamente 2 puntos abajo de Claudia. De nuevo, Marcelo tiene una ventaja competitiva que de alguna manera, en algún momento de su discurso político, ahora al inicio, donde se pronuncia a favor de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, incluso ofreciéndole una secretaría de Estado, llega a perder este mes 3.8% porcentuales, porque definitivamente Marcelo, cuando estamos en una encuesta abierta, así como la de México Elige, a población en general, muy probablemente como va a ser la de Morena, si se respeta de alguna forma el método estadístico y de medición y de levantamiento de encuestas, Marcelo sí levanta simpatías entre esa población abierta que tiende a ser en alguna parte de ella hacia grupo opositor, es decir, cuando los opositores o los que no de alguna forma comulgan con Morena ven en una encuesta a estas figuras como Claudia, Marcelo, Adán Augusto, esos opositores tienden más a irse sobre la figura más moderada de Marcelo Ebrard en esta misma boleta electoral, que eso beneficia obviamente a Marcelo Ebrard en una campaña político-electoral y en una encuesta abierta. Al momento que Marcelo se pronuncia a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues de ahí de alguna manera tumba esas preferencias en aquellos que lo veían como una persona moderada, más alejada del presidente y que de alguna forma podía atraer simpatías de ese grupo poblacional, que es donde lo que hoy tiene Marcelo un poco más de cantera para poder estar parejo con Claudia Sheinbaum. Definitivamente Marcelo cita sus encuestas, la de México Elige el mes pasado lo ponía arriba, hoy prácticamente está en un empate técnico. Ayer mismo Marcelo en una entrevista de radio de alguna manera alabó los resultados de la encuesta de México Elige, diciendo que pues lo pone en competencia y que él se siente que sí, definitivamente está competitivo para la candidatura o la aspiración presidencial por parte de Morena y de sus aliados. Bueno, pues ahí están los temas importantes que debíamos comentar contigo. Algo para terminar, mi querido Sergio. Pues básicamente que esperamos estar contigo el próximo mes, mi estimado Polo, ahí en tu programa, pudiendo comunicar los resultados de la encuesta. Será un placer. Sergio, te mando un abrazo. Abrazo fuerte, saludos. Gracias, es el maestro Sergio Zaragoza, socio director de esta empresa que se dedica a realizar encuestas a lo largo y a lo ancho del país. México Elige.